Gracia y paz, santos amados. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 28 de la serie Renovar el entendimiento para que ocurra la transformación. El tiempo y el espacio fueron creados por Dios. El tiempo fue creado para el hombre y el hombre para el tiempo, y ambos para Dios. El asunto es quién gobierna, es decir, si estamos gobernados por la eternidad o por la temporalidad. En Colosenses 1:24, el apóstol Pablo decía así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo para su cuerpo o por su cuerpo, que es la iglesia. Pensemos un momento en lo que sucede con nosotros o con muchos de los creyentes cuando nos sentimos amenazados por los que gobiernan o casi ante cualquier conflicto. Defendemos nuestros derechos y hacemos un lío por la realidad que miramos, lo que vemos, así como Pablo lo dice en Filipenses 1:12, y este texto lo voy a leer de Nueva Versión Internacional. Hermanos, quiero que sepan en realidad que lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Ahí la palabra clave es en realidad. Hermanos, en realidad. Esa era la realidad que Pablo miraba. Pablo no estaba mirando la realidad de los sucesos negativos de la cárcel. Esa era la realidad temporal. Él está mirando la realidad de Dios, porque estaba preso. Y según nuestra realidad, si lo ponemos en la mente nuestra realidad que vemos con nuestra mente natural, ese era un lugar que Pablo no podía predicar, no podía servir al Señor, más bien estaba ahí metido en esas mazmorras y se le estaba impidiendo que predicara. Era un desperdicio lo que estaba sucediendo, era una trampa del enemigo, pero la realidad de Dios es otra. Y Pablo allí en la prisión estaba mirando la realidad de Dios. Él veía también que en su carne lo que estaba sucediendo es que estaba cumpliendo las aflicciones de Cristo. El apóstol Pablo estaba mirando con una visión eterna, porque Pablo entendió eternidad y así lo expresa siempre. Y solo se puede entender eternidad no por un esfuerzo de la mente natural. No, se puede entender eternidad solamente por la expresión de la naturaleza eterna que está en nosotros. Amado, la hemos recibido. Hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina, según lo vio el mismo apóstol. El apóstol Pedro también, y si esa naturaleza se expresa, nos enfoca en la eternidad, porque ella es la naturaleza eterna. El apóstol Pedro, dice: somos participantes de la naturaleza divina. Es necesario que abandonemos las recetas. Estamos llenos de recetas, por eso hablamos de desaprender. Hemos sido inundados por ese tipo de recetas en el cristianismo religioso, de cómo ser victorioso, cómo obtener prosperidad por medio de la fe, o cómo prosperar en la familia. No, tenemos que poner más atención al cuidado de esa vida que está en nosotros. No debemos seguir poniendo atención en la obtención de resultados o el enfoque en los resultados, que son todos temporales, sino en el cuidado de la vida. El descuido de la vida, hermanos, es lo que va a producir una visión de temporalidad, y el cuidado de la vida va a producir una visión de eternidad, y eso hace una grandísima diferencia. Un buen ejemplo de esto lo queremos ver, de lo que es el descuido o del cuidado de la vida en las Escrituras. Lo vamos a ver revisando así rápido la vida de Salomón y la de Pablo, comparando un poquito, uno como el hombre que descuidó esa vida y el otro el hombre que cuidó esa vida. Salomón es un hombre que comenzó bien, anhelaba la sabiduría, y sabemos por revelación divina que lo que anhelaba era Cristo, y Dios le dio sabiduría.
que le permitió ser uno de los reyes más poderosos y más ricos y más influyentes de Israel. Pero tal como se le había advertido, él dejó que su corazón se desviara y terminó impregnado de un pensamiento temporal que vuelca en el libro de Eclesiastés. Ustedes recuerdan aquella expresión como nada tiene sentido, todo es absurdo, un correr tras el viento. Él vivía en una frustración, pues donde usted lo mire era una frustración completa, y nos muestra a una persona que había descuidado la vida de Dios dentro suyo y perdió la visión de eternidad. Pablo, por otro lado, es totalmente contrario a Salomón. Pablo, entendiendo eternidad, juzgaba las circunstancias no en función de su bienestar, sino en función de eternidad. Y así se lo expresa a los corintios cuando dice, no nos desanimamos, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro el nuevo hombre interior se va renovando de día en día. ¿Por qué? Porque no miramos lo visible, sino lo invisible. Porque todo lo que se ve es pasajero y no lo que no se ve, que es eterno. Y esa cuestión es la que hace diferencia en nuestra vida y en el mensaje aún que predicamos o lo que anunciamos. Si hablamos o anunciamos eternidad o temporalidad, es impresionante entender en qué forma uno puede percibirse o verse. Es decir, según la mente de Cristo, resuelve todo lo temporal. Nuestras señales de vida o de vida resucitada es que precisamente veamos todo resuelto en Cristo. Cuando veamos todo resuelto en Cristo, va a haber una expresión de vida, vamos a comunicar ya plenitud. Cuando leemos muchas de las expresiones paulinas, vemos que no caben en la cultura evangélica de hoy, la cultura evangélica que nos ha sido heredada, la que hemos aprendido. Pero si recibiéramos una revelación como la que vemos en la vida del apóstol Pablo, o la que recibió él, que lo vemos que era tan claro al hablar, tan punzante, y decía, estuve orando 3 veces por ese aguijón en mi carne. Y el Señor lo que me ha dicho es, no te conviene que te lo quite. Pablo, ese aguijón está para tu bien, porque tú fuiste creado para expresar a mi Hijo. Y ese aguijón te modela, ese aguijón va a permitir la expresión del Hijo. Y al ver esa revelación dice, entonces me gozaré en mis debilidades para que se exprese de mí el poder de Cristo. Entonces, ver las cosas en la mente de Cristo nos llevaría a dejar de ser un pueblo, una persona y un pueblo en general demandante, que todo el tiempo está pidiéndole al Señor que resuelva nuestros problemas temporales para estar bien, cuando la realidad es que todos nuestros problemas ya fueron resueltos en Cristo. El asunto es que Dios nos tiene que revelar a través de su Espíritu a la persona de Cristo y todo lo que se nos ha concedido en Él. Porque estamos completos en Él, eso es lo que dice la Escritura. Esa es la realidad eterna. ¿Cómo abordamos entonces esta verdad? ¿Cómo llegamos a vivir esta verdad? ¿Cómo llegamos a esa verdad para que se nos revele? Y es necesario tomar en cuenta muchos factores. Esto es algo multifactorial que lo hemos ido viendo. Necesitamos desaprender y aprender por el Espíritu una conciencia de una nueva naturaleza, la vida que poseemos, el propósito eterno de Dios y su diseño. Y uno de los puntos que es muy determinante es el entendimiento, una comprensión espiritual correcta de una palabra que es muy común en el vocabulario evangélico. Esto lo hemos usado inclusive para lograr que la gente haga cosas, para lo que se nos ocurra. Es la palabra la bendición. Es una palabra que hay que redefinirla, porque seguimos llamando a la gente a venir, a reunirse, a ejercer ciertas disciplinas para tener o recibir la bendición, para obtener lo que ya tienen. Amados, vamos a seguir en el próximo audio, vamos a enfocarnos en esa palabra que llamamos la bendición. La gracia del Señor
sea con vosotros.